esperando la concurrencia de los sujetos procesales, habiéndose encontrado presentes a la hora señalada para el inicio de la misma, los integrantes del colegiado, así como la representante del Ministerio Público. El asistente de audiencia nos indicaron que el abogado de la defensa del acusado, Guillermo Bermejo Rojas, el letrado Ronald Atencio Sotomayor, estaba en camino, así como el doctor Elmer Alejandro Cruzado Paredes, por la Procuraduría Pública. Habiéndose apersonado ya la defensa del acusado, se consulta al asistente de audiencia si tiene una nueva comunicación del representante de la Procuraduría. Sí, doctor, el representante de la Procuraduría se acaba de conectar a la reunión de manera virtual. Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Lamentablemente estoy acá atrapado en el tráfico, en Girón Carabaya está pasando manifestantes, creo que son mineros, y estoy casi media hora, no termina, así que las disculpas del caso, señores magistrados, de todos los presentes. ¿También tuvo el mismo problema, doctor, o ha sido otro de otra naturaleza? Problema, pero yo felizmente como que tomé otra Sí, está terrible esta situación del tráfico. cortar todo eso. Mientras tanto me voy, en todo caso, participando en forma virtual, mientras llego a la sede del señor presidente. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿algún inconveniente? Ningún inconveniente, señor magistrado. ¿Defensa? No, doctor, ningún inconveniente. Porque la presencia sea virtual, un motivo justificado. Solamente desearía que se me comparte el internet porque no hay de mi operador claro en esta sede, no tengo señal. Nada más, gracias. Manera de compartir el... ¿Los testigos en claro? ¿Ya? ¿Ya tiene internet, doctor? Sí. Ya. Damos inicio a la audiencia de la fecha en la causa número 59/2015, conforme ya se ha indicado los motivos de
de que recién se está instalando la misma es debido a los inconvenientes de movilización de transporte que han tenido el representante de la parte civil e inclusive de la defensa, debido a que se está produciendo una movilización por las calles principales en las que se encuentra ubicada esta sede judicial. Motivo por el cual el representante de la Procuraduría Pública se ha conectado en forma virtual, indicando que mientras pueda ejecutarse sus traslados a esta sala, estará conectado virtualmente. Al no haber oposición de los sujetos procesales, procedemos al inicio de la audiencia, consultando a la señora fiscal si tiene alguna observación al acta de la audiencia anterior. Ninguna, señor magistrado. La parte civil, doctor Cruzado. Ninguna observación, señor presidente. La defensa. Ninguna, señor presidente. Asimismo, se pregunta a la defensa con relación a su patrocinado. Sí, señor presidente, el patrocinado en estos momentos se encuentra cumpliendo sus funciones parlamentarias, dado que estamos en semana de representación. Solicitaría a su colegiado la dispensa en caso de efectos de poder continuar con su derecho de defensa que está debidamente garantizado. Gracias. Señor fiscal. En mérito a que su derecho de defensa se encuentra garantizado, como ha indicado el abogado de la defensa, no hay ninguna oposición. La parte civil. Sin ninguna oposición, señor director. Estando lo peticionado por la defensa del acusado, quien en audiencia, pese a la solicitud también por escrito, en forma verbal, el acusado ha ratificado el pedido de que cuando no se encuentre presente, al encontrarse garantizado su derecho de defensa, no tenía inconveniente de que se continúe con la tramitación de la causa. Por lo que, en este sentido, se tiene por justificado su inconcurrencia. Y al no haberse efectuado ninguna observación al acta, se tiene por aprobada la misma, la que se procederá a firmar como corresponde. Despacho que darse cuenta. De la revisión del sistema integrado judicial no se observa despacho pendiente para darle cuenta, lector de debate. No habiendo despacho que darse cuenta y continuando también con el glose de instrumentales por parte de la defensa. En la audiencia anterior se suspendió porque se procedería justamente al glose de audios y exhibición de videos. Por lo que se le concede el uso de la palabra al doctor Ronald Atencio Sotomayor. Con su permiso, señor presidente y señores miembros de este colegiado. En este acto, pido autorización a efectos de compartir pantalla. En esta etapa, señores magistrados, voy a ofrecer determinados videos que están colgados en la plataforma YouTube, son de acceso absolutamente público para cualquier persona. Estos videos son en total son 6 videos los que ofrecí, pero me voy a desistir oportunamente de uno de ellos. Los 2 primeros videos son un poquito los más largos, más el segundo que el primero. Ya a partir del tercer video son videos un poco más cortos, de más o menos entre 5 a 8 minutos. Este primer video, señores miembros de este colegio, le vamos a pedir a la defensa que antes de que nos proceda a señalar el aporte probatorio, nos detalle el video correlacionado donde se difundió y la fecha del mismo también. Sí, justo. Este primer video, señor magistrado, el que en este acto tenemos a la vista,
Este video, vemos acá que este es el respectivo link que está en la página YouTube. Está su respectiva dirección, es youtube.com/watch sin interrogación de chica o V igual EXJBN U mayúscula T mayúscula o U3 U mayúscula 3C. Este video vemos acá que tiene como título Guillermo Bermejo, exposición Guerra Interna Peruana para la UCB. Este video fue hecho por Guillermo Bermejo, data la fecha de publicación es hace 8 años, y vemos acá tiene como fecha de publicación 23 de noviembre del año 2016. Este video lo hizo Guillermo Bermejo cuando se encontraba en el país de Venezuela. Si me permite ustedes poner el contexto, a Guillermo Bermejo le hizo un proceso en el año 2015. Producto de este proceso, le dictan en un primer momento de detención preliminar, vamos a la audiencia de prisión preventiva, digo vamos porque yo ya en ese momento era su abogado, el juez dicta comparecencia con restricciones, continúa la investigación preparatoria, la sala dicta la nulidad de ese auto, el que declaró mandato de comparecencia con restricciones. Guillermo Bermejo en ese momento, dadas las condiciones que él políticamente se encontraba, recibe ayuda del gobierno venezolano a efectos de que puede estar en la calidad de refugiado en la ciudad de Venezuela, y luego le revocan su comparecencia con restricciones y le dictan prisión preventiva. Guillermo Bermejo estuvo en la ciudad de Venezuela aproximadamente 2 años, y después, cuando estaba en etapa de juicio oral, el juicio oral quedó suspendido, dado que él no se encontraba presente, él decide venir. En su interín en Venezuela es donde él hace este video. Entonces, este video, como vemos acá, es de esta fecha, publicada en esta fecha, y es dado para los alumnos de la Universidad César Vallejo. Publicada en la plataforma YouTube, pero estaba dirigido principalmente a los alumnos de esta universidad, que mediante un profesor le pidieron que él dicte sobre el tema de la guerra interna peruana, dado que él era juez, inclusive en la actualidad, muy conocedor y muy leído de estos temas que acontecieron en la década de los 80, 90 y 2000 respecto de la guerra interna que tuvo nuestro país. En ese contexto, salvo que tenga alguna otra pregunta de aclaración, procedo a visualizar el video. Adelante. Gracias. Adelante. Saludos, compañero Omar Cordero. Un fuerte abrazo para ti y para los estudiantes aquí desde las oficinas de corresponsales del pueblo en Venezuela. Bueno, me pediste que le diera un... ¿Puede levantar un poco más el audio? Una mirada rápida a lo que había sido el proceso de la guerra interna en el Perú y las consecuencias una vez firmado. Me parece que está al máximo, doctor. Pero Sí, se escucha. Pero se está escuchando, doctora, ¿lo está escuchando? Sí. Sí. Lo que pediría, por favor, que le enfoquen un poco más Saludos, compañero Omar Cordero. Un fuerte abrazo para ti y para los estudiantes aquí desde las oficinas de corresponsales del pueblo en Venezuela. Bueno, me pediste que le diéramos una mirada rápida a lo que había sido el proceso de la guerra interna en el Perú y las consecuencias una vez firmado lo que se ha denominado la época de la paz, ¿no? El actor, digamos, más mencionado en esta guerra interna viene siendo el Partido Comunista Sendero Luminoso. Creo que es de interés de los estudiantes saber más o menos qué fue Sendero Luminoso, ¿no? Porque tenemos muy poca información y básicamente bastante sesgada también, ¿no? Sendero Luminoso fue una de las tantas facciones de izquierda, que existió en el Perú, ¿no? La mayoría, casi todos provenieron del viejo Partido Comunista, ¿no? Que hacia comienzos de los años se dividió en 2 bloques, en los prosoviéticos y los prochinos. De este sector prochino, ¿no? De este sector maoísta, se desencadenaron también una serie de divisiones. De ese tipo de divisiones proviene Sendero Luminoso. Creo que sería importante también saber cómo fue el accionar de Sendero antes del inicio de la lucha armada. Hay 2 elementos que me parecen fundamentales comentar. En primer lugar, la interpretación que ellos le daban al gobierno de Velasco Alvarado. Como todos saben, fue el que hizo la reforma agraria, ¿no? Contradictoriamente al pensamiento antifeudal que por lo general tienen los maoístas, Sendero Luminoso consideraba que el gobierno de Velasco Alvarado, que justamente había acabado con la feudalidad en el Perú, era un gobierno reaccionario y proimperialista. Yo creo que eso define bastante la confusión teórica que hubo, no solamente en Sendero, sino en muchos sectores de la izquierda en los años 70. El segundo factor importante es que mientras la mayoría del país luchaba, tanto en el paro del 77 para conseguir la constituyente, del año
siguiente, y la elaboración de una carta magna que en su momento fue ejemplar para América Latina, el Sendero Luminoso llamó boicotear estas acciones. La lógica del Sendero Luminoso, lejana a los clásicos que plantean todas las formas de lucha. Estas son, pueden ser tácticas electorales, de movimiento social, de insurrección popular o de lucha armada. Para Sendero Luminoso el único elemento que debía existir en el esfuerzo. Sí, señor presidente, la verdad que yo no escucho con claridad lo que está hablando, señor Bermejo. Este video dura 27 minutos, efectivamente. De este video, por eso le decía, el otro video inclusive dura un poco más. Sin embargo, de este video de 27 minutos, a pesar de que yo he seleccionado extractos, bueno, yo he hecho propiamente la propia transcripción de este video, he seleccionado extractos que van a ser más para la pertinencia y el aporte. Sin embargo, de estos 27 minutos, digamos que es muy importante conocer el pensamiento de lo que significa para Guillermo Bermejo el fenómeno de Sendero Luminoso, cuál es la opinión que él tiene sobre lo que significa la guerra interna que vivió el país y cómo él llama senderistas a este grupo armado. No solamente él comenta y narra toda la evolución que ha tenido Sendero Luminoso hasta lo que significa hoy, digo hoy, hasta esa época, 2016, lo que él dijo, entre las 4 facciones que han existido en Sendero Luminoso, desencadenando la 4ª facción o la 3ª facción que él llama los asentados en el Brain. Entonces este video es más largo que lo he editado. No. Es un video que dura, como está en YouTube, no he editado nada. Son 27, dura 27 minutos el video. El otro video sí dura 45 minutos, ahí sí podría yo hacer eventualmente, no editar el video, sino indicar qué minutos. De qué minutos a qué minutos. Eso podría ser en el segundo video. De repente, si se me permite la licencia en este video, de que sí pueda prácticamente de manera extensa, porque es donde él principalmente narra todo lo que para él significa Sendero Luminoso, y que se condice, para mi teoría del caso, con todo lo que he escrito, ¿no? Y además con todo lo que ha publicado en el post. Si hay un tema de audio, podría eventualmente conectarse por celular, o de lo contrario, salvo que traiga un parlante más grande. Doctores, si me permiten, sobre el audio, Informática en este momento va a ver una configuración para poder redireccionar el audio que se pueda escuchar más fuerte. Vamos a ver. Sí. Estando a lo indicado, no. Es por el tiempo. Nosotros podríamos, como la misma norma del 262 indica que cuando la instrumental es muy extenso, se puede hacer sin perjuicio de su incorporación en su totalidad de su contenido para nosotros poder visualizarlo, pero hacer un resumen de las partes pertinentes y resaltarnos el aporte. Pero sin embargo, pero aparte de eso, el tema es como está indicando el Ministerio Público, es la nitidez del audio, ¿no? Sí, me permite. La parte civil. Sí, muchas gracias, señor presidente y señores jueces superiores. Sí, en efecto no se logra entender con facilidad lo que está indicando el mensaje que está dando el acusado. Si se pudiera, en todo caso, emitir desde la computadora de secretaría, posiblemente se podría hacer. Otro pedido que quiero hacer, señores jueces superiores, es de que en todo caso, para esta parte civil sí es importante escuchar o visualizar todos los videos, en todo caso, en su amplitud, en totalidad del video, porque si bien es cierto estos videos puede ser que haya partes importantes para la defensa, y lo va a resaltar, pero también sería importante que las otras partes lo tengamos en conjunto, visualizarlo todo, porque puede haber partes de allí que también queramos destacar nosotros, las partes.
todo caso, si fuera para una siguiente sesión y nos permitan, nos hagan llegar los videos para nosotros ya venir preparados también para una siguiente sesión de audiencia. Eso sería importante, ¿no? Tengo, la verdad, probablemente no, de repente sí me han corrido traslado al principio del juicio, es posible, y en eso tengo que ser honesto en indicar de que efectivamente al final no lo he revisado, yo no lo he podido visualizar todavía, ¿no? Ese es el tema. La recomendación del caso, en todo caso, es que usted sepa efectivamente lo que usted tiene para hacer el pedido. Usted está haciendo un pedido sobre algo que usted ya tiene. Se le ha corrido el traslado de los videos y ahora usted pretende que nosotros colocamos todo el video cuando usted puede en la siguiente sesión o en esta sesión puede usted ya determinar qué partes, ¿no?, quería priorizar. Cuando el señor abogado dice, quiero que se visualice todo este video, el siguiente sí voy a pedir unas partes, ¿no? Entonces, solo una recomendación, doctor, que revise usted siempre lo que ya informando a la secretaria y que se le ha correcto. Nada más, doctor. Correcto, doctor. Gracias. Voy a empezar a hacer es que el micro que tiene el doctor. Ya no importa, pero la verdad lo escucho más fuerte. Sale del pueblo en Venezuela. Bueno, me pediste que le diéramos una mirada rápida a lo que había sido el proceso de la guerra interna en Perú y las consecuencias una vez firmado lo que se ha denominado la época de la paz, ¿no? El actor, digamos, más mencionado. De los estudiantes saber más o menos qué fue Sendero Luminoso, ¿no? Porque Sí, me voy a compartir los links para verlo ahí. tenemos muy poca información y básicamente bastante sesgada también, ¿no? Sendero Luminoso fue una de las tantas facciones de izquierda, que existió en el Perú, ¿no? La mayoría, casi todos proveyeron del viejo Partido Comunista, ¿no?, que hacia comienzos de los años 60 se dividió en dos bloques, los prosoviéticos y los prochinos. De este sector prochino, ¿no?, de este sector maoísta, se desencadenaron también una serie de divisiones. De este tipo de divisiones proviene Sendero Luminoso. Creo que sería importante también saber cómo fue el accionar de Sendero antes del inicio de la lucha armada. Hay dos elementos que me parecen fundamentales comentar. En primer lugar, la interpretación que ellos le daban al gobierno de Velasco Alvarado. Como todos saben, fue el que hizo la reforma agraria, ¿no? Contradictoriamente... No, ya lo pagué. Ya lo puedo asumir. Saludos, compañero Omar Cordero, un fuerte abrazo para ti y para los estudiantes, aquí desde las oficinas de corresponsales del pueblo en Venezuela. Bueno, me pediste que le diéramos una mirada rápida a lo que había sido el proceso de la guerra interna en el Perú y las consecuencias una vez firmado lo que se ha denominado la época de la paz, ¿no? El actor, digamos, más mencionado en esta guerra interna viene siendo el Partido Comunista Sendero Luminoso. Creo que es de interés de los estudiantes saber más o menos qué fue Sendero Luminoso, ¿no? Porque tenemos muy poca información y básicamente bastante sesgada también, ¿no? Sendero Luminoso fue una de las tantas facciones de izquierda, que existió en el Perú, ¿no? La mayoría, casi todos proveyeron del viejo Partido Comunista, ¿no?, que hacia comienzos de los años 60 se dividió en dos bloques, los prosoviéticos y los prochinos. De este sector prochino, ¿no?, de este sector maoísta, se desencadenaron también una serie de divisiones. De ese tipo de divisiones proviene Sendero Luminoso. Creo que sería importante también saber cómo fue el accionar de Sendero antes del inicio de la lucha armada.
hay dos elementos que me parecen fundamentales comentar. En primer lugar, la interpretación que ellos le daban al gobierno de Velasco Alvarado, como todos saben, fue el que hizo la reforma agraria, ¿no? Contradictoriamente al pensamiento antifeudal que por lo general tienen los maoístas, Sendero Luminoso consideraba que el gobierno de Velasco Alvarado, que justamente había acabado con la feudalidad en el Perú, era un gobierno reaccionario y proimperialista. Yo creo que eso define bastante la confusión teórica que hubo, no solamente en Sendero, sino en muchos sectores de la izquierda en los años 70. El segundo factor importante es que mientras la mayoría del país luchaba tanto en el paro del 77 para conseguir la constitución, la constituyente, del año siguiente, y la elaboración de una carta magna que en su momento fue ejemplar para América Latina, el Sendero Luminoso llamó boicotear esa acción. La lógica del Sendero Luminoso, lejana a los clásicos que plantean todas las formas de lucha. Estas son, pueden ser tácticas electorales, de movimiento social, de insurrección popular o de lucha armada. Para Sendero Luminoso el único elemento que debía existir, el esfuerzo que ellos hacían, era solamente para llevar la lucha armada como propuesta principal a las masas. Por eso se opusieron tanto al paro del 77 como a la Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución anterior a esta que tenemos ahora, ¿no? Ya entre los rasgos ideológicos que tuvo Sendero, es importante que ellos se denominaban marxistas-leninistas pensamiento Mao Zedong. Tal vez no les parecerá relevante a algunos, pero el debate en los años 60 y 70 eran un poco más intensos, eran un poco más profundos, ¿no? No se le daba categoría de ismo a ningún pensamiento que no haya aportado una nueva etapa en el desarrollo de la lucha de clases, ¿no? Carlos Marx nos enseñó el tema de la lucha de clases, Lenin nos llevó a la era de que la etapa superior del capitalismo era el imperialismo, y esa es la etapa que, bueno, los que somos socialistas y revolucionarios seguimos considerando que existe. A los otros líderes que aparecían se les nombraba como un ejemplo certero de lucha, como un ejemplo válido de lucha, como un ejemplo a seguir si quieren, pero no se le daba la categoría de ismo. O sea, en los años 60 y 70 eran muy poquitas las organizaciones que consideraban los aportes teóricos de Mao Zedong como maoísmo, ¿no? Todo el mundo que quería diferenciarse, el bloque soviético, decía que eran marxistas-leninistas, pensamiento Mao Zedong. Y esas hubieron muchísimas, ¿no? Hubieron hasta combinaciones, habían compañeros netamente maoístas, habían compañeros que consideraban que la Revolución Cubana, por ejemplo, había cumplido con ese rol de la lucha del campo a la ciudad, y podían ser castristas, podían ser maoístas. A la muerte de Che, cuando se eleva la imagen del comandante Guevara, se considera también, había muchos movimientos en Perú que eran guevaristas y eran maoístas al mismo tiempo, ¿no? Sendero Luminoso se mantuvo fiel y desarrolló la lógica del maoísmo de una manera bastante mesiánica, ¿no? Nunca explicaron los reales aportes a una nueva concepción de lo que tiene que ser el pensamiento de los clásicos del marxismo y del socialismo, y aplicaron que su partido era marxista, leninista, maoísta. Claro, a comienzos de la guerra interna, ustedes comprenderán que también le aumentaron el mote de pensamiento Gonzalo, ¿no? Que es lo que hoy se conoce para bien o para mal, ¿no? Para bien de los seguidores de Guzmán y para mal del resto del país. ¿Qué consistía el pensamiento Guzmán? Bueno, el pensamiento Gonzalo, la verdad que las aclaraciones también son muy vagas y muy difusas, ¿no? Hablan de que el aporte de él fue la militarización del Partido Comunista como una nueva herramienta. Eso no es ni nuevo ni un aporte realmente científico a la causa del socialismo. Lo que la explicación senderista ha dado a través de los años es lo siguiente. Es una cosa bastante mesiánica, como ustedes comprenderán, ¿no? Ellos dicen que ante el árbol del marxismo, que había llegado a un nivel, y ante el árbol del leninismo, también surgió el árbol del maoísmo, ¿no? Y que cada revolución en su respectivo país da un nuevo liderazgo, y que ese liderazgo había que entronizarlo. Una palabra que van a encontrar mucho en las referencias que hace Sendero Luminoso en función a la publicidad de sus líneas teóricas, ¿no? Ellos consideraban a Guzmán casi a la altura de Mao Zedong, de Lenin y de Mao al principio. Ya durante el desarrollo de la guerra interna, el pensamiento Gonzalo se convierte en la línea maestra, ¿no? Y bueno, ustedes entenderán que por lo general estos grandes líderes de la historia
Marx, Lenin o Mao nunca se consideraron a ellos mismos comunistas, ¿no? Marx decía que en cuanto a él no se sentía marxista, ¿no? Porque él sentía que la ideología no le pertenecía a él, sino que simplemente había contribuido. De la misma manera pensaba Lenin, pensaba Mao Zedong. Y además esta categoría de ismo se le dio básicamente cuando murieron, ¿no? Cuando murieron los seguidores pusieron el mote ya de los ismos que hemos conversado, porque bueno, estos personajes eran bastante sencillos, bastante humildes, más allá de la propaganda que se quiere hacer a través de convenidos sectores opositores al socialismo, ¿no? Sin embargo, no, el pensamiento de Gonzalo fluyó, creció y llegó a su máxima amplitud dentro de los seguidores de Sendero como un amigo, ¿no? Eso es bastante interesante de revisar el arte senderista, ¿no? Cuando ustedes ven la propaganda a través de los afiches, a través de las pinturas en los penales o en los lugares donde ellos tuvieron un desarrollo político, ¿no? Lugares que ellos llamaron la nueva República Popular Democrática del Perú, ¿no? Las zonas que estaban bajo Sendero, ven que la imagen de Guzmán es casi parecida a la de Jesucristo, ¿no? Un Guzmán entre los cielos, siempre con un libro en la mano, siempre con un pueblo atrás que lo sigue, pero de manera más chiquita, más pequeña, ¿no? Simbología bastante mesiánica, como decíamos, ¿no? Bastante mesiánica, como que la revolución se debía a él. Tal vez este ejemplo que les voy a decir les va a parecer bastante didáctico, ¿no? En los años 80 hubo un debate en San Marcos y participaron miembros de la Izquierda Unida, miembros del MRTA y miembros del Sendero Luminoso. Ante el avasallador discurso del representante del Sendero, que cada 3 palabras repetía pensamiento Gonzalo, se le preguntó si el pensamiento Gonzalo podía equivocarse, ¿no? Ustedes, a los que van revisando seguramente los textos teóricos del marxismo, ustedes saben que todo aporte puede ser mejorado, perfectible, puede ser conveniente para una época y no más para la otra, ¿no? Y por lo tanto decir que fulano no se equivoca jamás es antimarxista, ¿no? Sin embargo, dentro del Sendero el tema de la mal comprendida disciplina interna podía lograr que si tú decías una sola palabra en contra de la dirección del partido, te costara la vida. Y esta persona que estuvo ahí hablando sobre el pensamiento de Gonzalo llegó a responder que no, que el presidente Gonzalo no se podía equivocar, que le era la garantía de triunfo, ¿no? Lo que significó, como ustedes se pueden imaginar, un tremendo alboroto, ¿no? Ahí nomás se terminó la reunión sanmarquina, porque de verdad lo que estaba diciendo este personaje era iracundo, ¿no? Era increíble de creer. Sendero también tuvo unas ideas bastante erradas en función a lo que ellos consideraban lo que debía ser la militancia, ¿no? Guzmán habló mucho de pasar los ríos de sangre. Consideraba que la cantidad de muertos en el Perú tenían que llegar a 1 millón de personas para que se diera la revolución, ¿no? Y consideró también que los pueblos que no estaban de acuerdo con él eran simples mesnadas. Nosotros consideramos, bueno, yo considero que el error de Sendero justamente fue teórico. Ellos conceptualizaban que el Perú todavía vivía en una época feudal, en el año 80. Y eso ya no existía, ¿no? Habían rezado de feudalidad. Y hay que entender esto de la feudalidad, porque cuando se habla tanto de que, para que no se repita, pero cuando hacemos tan poco para el debate, nos estamos complicando la vida, ¿no? Por eso salen a veces teorías locas por ahí de cómo desarrollar el Perú, que no tienen ninguna validez teórica ni científica. El Perú ya no podía ser una feudalidad porque fue, como dijimos, el general Velasco Alvarado el que hizo la reforma agraria en el Perú. Que habían rezado de feudalidad, sí. La feudalidad es cuando Omar o yo o cualquiera de los compañeros que estén sentados ahí somos dueños de extensos territorios, ¿no? Donde dominamos no solamente la posesión de la tierra, sino la posesión sobre el agua, la posesión sobre la vida de la gente, ¿no? Cuando tú decides hasta la justicia del lugar. Eso se vivió en el Perú hasta la reforma agraria, ¿no? Los grandes patrones, los señores feudales, eran los amos y señores de esos lugares, ¿no? No había ni un juez que se le pudiera poner en contra, no había ningún militar que se le podía poner en contra, eran los que dominaban el país. Al romperse eso, ¿no? Aunque será motivo de otra conversación, el error de pasar del latifundio al minifundio, ya no había feudalidad. Entonces, cuando lo que el Sendero Luminoso a comienzos de los 80 comenzó a perseguir, fueron a pequeños propietarios, ¿no? Compañeros, gente humilde, yo se los puedo contar, yo he trabajado en zonas campesinas durante muchos años,
y Sendero consideraba que una persona con 10 hectáreas o 20 hectáreas era un san feudal, ¿no? Porque tenía un poco de peones ahí. Y porque, claro, obviamente, en esta relación había explotación, ¿no? Pero no había una condición feudal. O sea, el concepto de Sendero, de la feudalidad, no existía en el Perú en esa época. Y por eso es justamente en el campo donde Sendero Luminoso comete las cosas más atroces de la época de la guerra interna, ¿no? Claro, nosotros nos quedamos en los ojos las bombas que pasaron en Lima, ¿no? Lo de Carati, los muertos en Miraflores y el ajusticiamiento criminal de Marilena Moyano y otros ejemplos que abundan en el historial de Sendero. Pero en el campo fue donde fue más grave, ¿no? Por eso esta palabrita que usa Guzmán, que se la dije hace un momento, de mesnadas, es bastante interesante analizar. Guzmán en su cabeza creía todavía que el Perú era un país feudal y por lo tanto que los pueblos que no aceptaban las condiciones que Sendero ponía cuando llegaba a través de la fuerza eran mesnadas. Mesnada es lo que se consideraba en la época feudal, ¿no? Allá en Europa, cuando un pequeño príncipe quería hacerle la guerra al otro, ¿no? Y no tenía la fuerza suficiente y tenía que contratarle, pagarle a un tercer príncipe para que le prestara tropas para pelear contra el que quería combatir, ¿no? O sea, en la cabeza del Sendero eso existía, ¿no? Las comunidades campesinas fueron reacias al lenguaje senderista y que se defendían para no ser aniquilados por ellos. Para Guzmán ellos eran mesnadas, ¿no? Y por lo tanto se les tenía que castigar, ¿no? Y el castigo del Sendero, ustedes lo saben, o sea, era pasarle machete, matarlos con piedra, pasarlos con cuchillo, matar a la gente. Y hay ejemplos muy crueles, ¿no? De que no se le podía, por ejemplo, permitir al asesinado, al ajusticiado, en palabras senderistas, no se les permitía el entierro. No se les podía enterrar. Tenía que poderse ahí, viendo cómo los pájaros venían a tragárselo, y pobre de aquel que se le ocurriera enterrarlo, porque ese también se convertía en blanco enemigo del Partido Comunista Sendero. Esto, bueno, ustedes ya lo han visto, lo han seguramente revisado a través de la clase que el profesor les está dando. Revisen mucho el informe de la Comisión de la Verdad. Creo que hay casos espeluznantes de lo que pasó en el Perú. También hay que decir que el papel de las Fuerzas Armadas, policiales y del Estado fue igual o peor que el de Sendero en muchos casos, ¿no? Hoy contamos ya en el Perú con aproximadamente 660 fosas comunes. 95% de esas fosas son por culpa del ejército y la policía. Se calcula que tenemos 20.000 desaparecidos, ¿no? Y claro, lamentablemente esta discusión a este punto lo vamos a entrar en un momentito, porque quería llegar al punto de la captura de Guzmán y de la lógica senderista de la militancia. Lamentablemente nos quedamos con la cifra de quién mató más, ¿no? Según el informe de la Comisión de la Verdad, que bien plantea, la mayoría fueron asesinados por Sendero Luminoso. Pero terminemos con esto de la lógica de la militancia senderista, ¿no? Así como se equivocaron, por ejemplo, con el tema del país en el que vivíamos, que ya no era un país feudal, ¿no? Que tenía rezagos seguramente de lógicas feudales, pero que ya no lo era. Guzmán planteaba, como dijimos, pasar el baño de sangre, pero ese baño de sangre se lo hacían pasar tanto a su militancia, ¿no? Como al pueblo. Hablábamos del caso de Lucanamarca, de la matanza de campesinos, ¿no? 70 campesinos pasados por cuchillo, machete y piedra por Sendero Luminoso. Pero también eran capaces de la dirección senderista de mandar a su propia gente a la muerte. La matanza de los penales, la matanza del frontón, que hoy está ya llegando a su punto final, nace por la rebelión de Sendero de que los trasladen a otro penal, que los dividan y los pasen para otro penal, y les hacen creer, ¿no? Que un penal, ¿no? Penal, una cosa cerrada, donde no tiene ningún tipo de opción política, militar, de salir airoso, si quiere llevar las cosas hasta el extremo, eran trincheras luminosas de combate, ¿no? Luminosas trincheras de combate en el lenguaje senderista. Y llevaron a que esta gente jamás pretendiera negociar ni lo más mínimo, y obviamente ante un Estado genocida, como fue el Estado peruano también en los años 80, mataron a una gran parte de los dirigentes principales de Sendero Luminoso, ¿no? Bien, esto era más o menos para entender lo que ha sido Sendero Luminoso en breve. Yo creo que esto les puede servir como un vocativo para que ustedes investiguen un poco más. Sin embargo, el líder máximo del Sendero Luminoso, cuando fue atrapado en el año 92, él no pasó ni por el río de sangre, ni convirtió su captura en una luminosa trinchera de combate, ¿no? Él se entregó inmediatamente. Sendero pasó de la guerra criminal sin sentido en muchos casos, ¿no?
a la soplonería y la producción mediática. Nunca tuvieron términos medios. Por culpa de Sendero Luminoso Guzmán, yo les recomiendo leer el libro de Vladimiro Montesinos, que es otro criminal, pero que en su libro van a poder encontrar las conversaciones de Montesinos con Guzmán, ¿no? Y van a poder entender lo que les estoy diciendo. Guzmán delató a todos sus compañeros, delató dónde estaban las caletas con armas, dónde estaban los líderes principales, de qué forma actuaban, le tiró a los pobres familiares de los presos políticos, diciendo que ellos eran, ¿no?, la cadena de Sendero para llevar avituallamiento, alimentos y pasar información del penal para afuera y viceversa, ¿no? Lo van a poder encontrar en ese libro. Creo que es interesante tenerlo como material de estudio, porque Montesinos, más allá de ser otro criminal, narcotraficante, sin vergüenza, por eso es la inteligencia del Perú durante 10 años. Entonces tuvo mucha información. Y este libro no ha podido ser desmentido por los senderistas. A ver, ¿qué ha pasado del 92 para adelante? ¿Qué es Sendero Luminoso y cómo se ha portado el Estado también? Son 4 sectores de Sendero Luminoso lo que nosotros podemos ver el día de hoy, ¿no? El primero, los aguardistas, los que hoy se puede considerar lo que son los del Movadero, ¿no? Que así como hace 20, 30 años pidieron iniciar una guerra que llevaba al Perú y al mundo al comunismo mundial, ahora lo único que tienen es la amnistía general para todos los criminales de guerra del Perú, tanto senderistas como militares, políticos, empresarios que también estuvieron involucrados en las barbaridades que sufrió nuestro país durante más de 2 décadas. Ese es el primer lugar. Esos son los que consideran que Guzmán sigue siendo su líder y lo que él diga hay que hacer. Así que lo nieguen, eso es lo que sigue. El segundo grupo fue el grupo de lo que fue Artemio en el Alto Guayaba, ¿no?, que aceptaron que Guzmán tenía que seguir siendo el líder, que aceptaron también que había que luchar por una amnistía general, por un acuerdo de paz, pero que se mantuvieron en armas, contrario a todo el paquete completo que pedía Guzmán a sus militantes, ¿no? Se entiende también, porque rendirse en zonas de guerra, con la experiencia que tuvo el Perú, era que te maten, ¿no? Se quedaron por allá, mantuvieron las lógicas senderistas históricas, es decir, la justicia de autoridades, matar campesinos que se les pongan rebeldes. El movimiento cocalero sufre mucho en el Alto Guayaba todavía con esta gente. Ha matado hermanos dirigentes por no plegarse a lo que ha planteado Sendero Luminoso. Entonces, este sector cree en Guzmán, cree en el acuerdo de paz, pero se mantiene en armas. Está muy debilitado de la caída de Artemio para acá. La verdad, así a grosso modo, están próximos a desaparecer, a extinguirse, o terminar de simples chalecos de naturaleza. El tercer grupo es el que más dolor de cabeza nos estaba trayendo a todos los peruanos desde el 99 para acá, ¿no?, que es el sector de los hippies palominos, ¿no?, que han rebautizado a su sector de Sendero como el Partido Comunista Marxista, Leninista, Maoísta, militarizado, ¿no? Este sector, a diferencia de los otros dos, reniegan de Guzmán. Ellos consideran que la etapa del Partido Sendero Luminoso del 80 al 99 fue la etapa genocida del partido. Ellos no reconocen el liderazgo de Guzmán, ¿no? Ellos han pasado por un proceso de rectificación frente a la población de básicamente el sector donde están ellos, que es el Valle de Arriba, Purímac y ya no han seguido cometiendo abusos contra algunos sectores de población civil y autoridades políticas, pero ya no es su accionar cotidiano, ¿no? Ellos han definido que su marco de guerra es simplemente contra la policía y contra los militares que ingresen a sus zonas, ¿no? Militarmente han puesto un cerco infranqueable, porque si contamos la cantidad de víctimas de la policía y del ejército, del año 99 para aquí estamos en 200. Yo he perdido un poquito la cuenta este último año fuera del país, pero ya las cifras llegaban a 200 y de heridos pasaban los 300, ¿no? Lamentablemente en esta zona se sigue cometiendo la misma torpeza de siempre, ¿no? Atacar al campesinado, ¿no? Las políticas antiagrarias de la zona hacen que muchos más peruanos siempre en coca, y obviamente cuando la policía, el ejército y los convenios internacionales a través de Estados Unidos, Causaí y de Vida van para la zona y quieren perjudicar al campesinado, bueno, ahí encuentran caldo de cultivo no solamente organizaciones como Sendero, sino otras organizaciones que van a defender el territorio. Y esto es lamentable, porque si de verdad quisieran dar un desarrollo a esa zona y quitarle agua al pez, ¿no? Llevaría una lógica, un plan agrario efectivo, donde tuvieran precios, tuvieran mercado, y los campesinos no tuvieran que verse obligados a sembrar coca, pero lamentablemente esa no es la realidad del país.
El cuarto sector es bastante, no son tan poquitos, pero están completamente desorganizados. Siempre lo menciono porque para entender a veces cómo una ideología puede terminar en la demencia, ¿no?, común, que son los que creen que la captura de Guzmán y todo lo que ha pasado desde el 92 para aquí es un teatro, ¿no?, que eso no sucede, que Guzmán está por ahí, sí, de verdad suena bastante loco lo que les digo, pero existen, andan por ahí, uno se los encuentra en los debates públicos, ¿no? Creen que todo es una ilusión del imperialismo. Esos son los cuatro sectores. Ahora vamos por el tema del Estado. ¿Qué hizo el Estado del 92, desde antes del 92 de la captura de Guzmán para adelante? Sacó una ley de arrepentimiento que le costó muchísimo. No solamente era que los senderistas, o en otro caso del otro grupo armado de la MRTA, se rindieran, sino que básicamente en el caso de Sendero se utilizaran para acabar con viejas rencillas con los otros grupos políticos de izquierda. Recuerden que la izquierda en general, ¿no?, la Izquierda Unida, que era legal, el MRTA mismo, ¿no?, que estaba en armas, sufrieron la violencia senderista, ¿no? Izquierda Unida es uno de los partidos políticos legales, democráticos, que más muertos tuvo en manos de Sendero Luminoso. Pues para Sendero era lo mismo si eras separatista, de Izquierda Unida, de Acción Popular. Si tú estabas en contra del partido o te ponías en el camino del partido, tú eras un objetivo militar, ¿no? Bueno, eso se utilizó mal, porque se tuvieron que hacer luego comisiones especiales para poder liberar un montón de peruanos que fueron injustamente encarcelados por esta lógica de darle más crédito a lo que dice un senderista que a una política de investigar correctamente la realidad del país, ¿no?, qué es lo que estaba sucediendo. Fueron por el camino más corto. Luego lo de los juicios sin rostro de los jueces, ¿no? Y algo que se mantiene hasta la actualidad y que personas como Nancy Obregón o como yo, que tenemos juicio con el Estado, padecemos, ¿no?, que son los testigos en clave, casi sin rostro. O sea, un senderista, realmente un senderista que puede decir, sí, efectivamente, también es Omar, el profesor, o 4 alumnos de la clase, y van a tener que pasarse 15 días detenidos y pasar por un proceso judicial por el tema del terrorismo, porque simplemente 3 o 4 se favorecen con eso, porque esos verdaderos senderistas están libres, cobran, y les pido que revisen informes del Diario de la República que demuestran claramente lo que les estoy explicando, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que algo así suceda? Digamos que hay 2 factores fundamentales para que un conflicto social se resuelva a través de la violencia armada, ¿no? Las condiciones objetivas, es decir, el hambre, la miseria y la explotación de un pueblo. Un pueblo, yo esto ya se lo hago como pregunto a ustedes, porque yo sigo buscando la respuesta también. Un país como el Perú, donde la mitad de los niños sufre de desnutrición, y 1 de cada 5 sufre de desnutrición crónica, tiene condiciones objetivas para que exista violencia política. Un país como el Perú, con 1.800.000 niños fuera del sistema escolar, tiene condiciones para que exista un proyecto violentista. Un país como el Perú, donde 1.100.000 jóvenes no estudian ni trabajan, tiene un caldo de cultivo para que alguna idea de violencia surja entre ellos. Un país como el Perú, donde 9 millones de peruanos no tienen baño en su casa, en pleno siglo XXI, tiene caldo de cultivo para que estas situaciones se den. Un país como el Perú, donde el 70% de la economía es informal, es decir, que cada uno se busca cómo sobrevivir, y donde más de la mitad de los peruanos se acuestan esta noche sin saber si van a comer el día de mañana, se puede considerar como un hecho objetivo de que se nos pueda salir de las manos esta situación e ir hacia la violencia. Es difícil, pero da como la impresión de que sí. Además, como un país viene entregando el 70% de su selva amazónica a la voracidad transnacional, 22 millones de hectáreas de la sierra para la voracidad minera transnacional, que está dejando plata para algunos y mucha pobreza para otros, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que analizar y que hay que debatir con seriedad, porque esto no se conversa, ni en los partidos políticos, ni en la prensa, ni en nada. Ahora, lo otro que sí es favorable para que un tipo de violencia no se desarrolle a estos niveles criminales, sin sentido, que tuvo Sendero Luminoso, es el debate político, ¿no? No solamente pues, la prensa tiene que sacar que un grupo de muchachos del Movadef marcharon en San Juan del Urigancho, o 4 banderas con la hoy del martillo aparecieron en el puente, o lo que sea. El Perú carece de un debate político, no profundizamos el debate, debatimos por encimita las cosas, ¿no?
Y claro, obviamente, posiciones como la de Sendero, que nos vuelven locos, siguen existiendo porque no se debate, ni dentro, y lo digo con la autocrítica más grande, como peruano y como revolucionario peruano, como izquierdista peruano, no se debate ni en el interior de la izquierda, ¿no? Que simplemente yo no te quiero escuchar, yo tengo mi rollo, porque yo estoy en elecciones, ¿no? Y tengo mi interés en ganar las elecciones. Y por mirar el árbol nos olvidamos del bosque. Es, creo, tarea fundamental de todos ustedes entender que la paz social, ¿no? La verdadera paz es cuando no hay hambre, cuando no haya miseria, cuando no hay explotación, cuando todos tengan derecho a la educación, o una educación además que sea gratuita, que sea de buen nivel, que encuentren al salir de la universidad un país industrializado, que es otra tarea inconclusa, ¿no? Donde puedan ejercer no solamente su derecho a ganarse la vida, sino a hacer una patria más grande, ¿no? Una patria mejor, y no este estado lamentable en el que se encuentra nuestro país en este momento. Bueno, dicho esto, espero que en algo haya colaborado con la clase de ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Bien, señores magistrados, ha concluido la visualización del video en referencia. Respecto de este video, solamente voy a citar algunos extractos que me parecen pertinentes y útiles a efectos de que se pueda valorar en su momento. Guillermo Bermejo en este video, voy a citar toda la parte textual, dice lo siguiente, ¿no? Para Sendero Luminoso, el único elemento que debía existir en el esfuerzo que ellos hacían era solamente para llevar la lucha armada como propuesta principal a las masas. Por eso se opusieron tanto al paro del 77 como a la Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución anterior a esta que tenemos ahora. Ya entre los rasgos ideológicos que tuvo Sendero, es importante que ellos se denominaban marxistas-leninistas, pensamiento Mao Zedong. Siguiendo, Lenin nos llevó a la era de la etapa superior del capitalismo, era el imperialismo. Y esa es la etapa que que somos socialistas y revolucionarios, seguimos considerando... Doctor Atencio, nosotros hemos escuchado eso de la visualización. Lo que quisiéramos, por nuestra parte, escucharles cuál es el aporte probatorio que usted pretende sacar ya de la visualización del video. Conforme, entonces voy a señalar el aporte probatorio solamente con unos, en todo caso, mínimos extractos nada más que refuerzan, si fueran de ese recibo. Gracias. Por ejemplo, Guillermo dice, cuando se refiere a Sendero Luminoso, dice, para bien de los seguidores de Guzmán y para mal del resto del país. También hace referencia en este video de la posición que él tiene en contra de estas acciones terroristas. Habla de 1 millón de muertos, ¿correcto? Habla de que la población es calvo de cultivo para este tipo de acción violenta o criminal, si es que seguimos teniendo pobres, si es que seguimos teniendo analfabetos, personas sin comer. También desarrolla qué significa para Guillermo Bermejo las mesnadas que llamaba Bimele Guzmán, ¿no? Y cómo era utilizada la ideología criminal que tenía Bimele Guzmán para llevar a la muerte. Y no solamente señala que la ideología de Bimele Guzmán mató a campesinos, mató a líderes sociales, sino también atacó a la izquierda peruana. Y señala claramente que esta ideología que tuvo el Sendero Luminoso, vertiente ya en 4 factores, también señala que es una vertiente los que se encuentran apostados en el BRAE, los Quispe Palomino. Y no solamente eso, vuelve a hacer la crítica que ya recordamos que él dice que el Estado está actuando mal. Lo que necesita el Estado para combatir a Sendero Luminoso y el BRAE, porque hasta ahora dice no se puede rotar esa facción, es llevar al campesinado productos que puedan tener buen mercado internacional. Porque la política que está empleando el Estado no es esa, tiene que acercarse al campesinado, tiene que acercarse al agricultor. Estas posiciones que manifiesta Guillermo Bermejo, donde manifiesta también los crímenes de Lucanamarca u otros crímenes que ha cometido Sendero Luminoso, también habla inclusive de lo que pasó en el penal, donde hubo asesinados estos terroristas, donde los llevaron inclusive a este tipo de lamentable crimen, y también señala que Bimele Guzmán pues tuvo una posición de rendirse,
¿No es así? Rendirse inmediatamente y delatar a los que él en algún momento los llevó a actos criminales. Entonces, lo final que quiero decir que Guillermo Bermejo concluye, ¿no?, estableciendo de que un país como el que se tiene, narra él cifras, es calvo de cultivo para acciones violentas. Y lo que él invita es al debate, a la conversación, a la reflexión que se debe hacer de todo lo que ha ocurrido en el país para que esto no se vuelva a repetir. Ese es el aporte probatorio, señores magistrados. Gracias. Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Hemos escuchado el discurso del señor Bermejo. La defensa nos ha señalado que data del año 2016, no señala el día preciso, pero sí que se habría colgado a las redes sociales el 23 de noviembre del año 2016. La imputación en contra de su patrocinado son sobre hechos suscitados en el año 2008-2009. Ese discurso, bueno, se habría realizado mucho después de los años en que nosotros estamos imputando, ¿no?, el delito por el cual estamos ahora en juicio. Por lo tanto, para este ministerio resulta impertinente y no resulta útil para los fines del proceso. Gracias. La parte civil. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. En principio, conforme con lo indicado por la señora representante del Ministerio Público, esta publicación data del año 2016, vista definitivamente sobre el marco o la temporalidad de imputación. Esto ya lo ha indicado la señora fiscal. La imputación es entre el año 2008 y 2009. Ahora bien, hay que tener en cuenta también si este video o este mensaje que da Guillermo Bermejo es en el año 2016, nótese algo importante porque el proceso, el proceso se le abre en el 2015, ya él conocedor del proceso ya, incluso. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué le convenía a Guillermo Bermejo hablar en el 2016? ¿Ok? Eso es importante. Impertinente también, consideramos, si ya vamos al fondo del mensaje, es que en todo momento, como hemos podido observar y hemos podido escuchar, se refiere exclusivamente, prácticamente, habla solamente de lo que era Sendero Luminoso de Abimael Guzmán Reynoso. Y en eso sí hay que ser bien enfáticos, y esto sí desde este momento quiero indicar al colegiado que Sendero Luminoso de Abimael Guzmán era totalmente diferente al militarizado Partido Comunista del Perú, de la facción del BRAE. Es totalmente diferente. Es más, son opuestas las posiciones. Entonces, lo que se le imputa a Guillermo Bermejo es de haber sido integrante de esta organización, pero del BRAE, del denominado militarizado Partido Comunista del Perú. Ojo, es muy importante este aspecto. Entonces, señores jueces superiores, todo lo que se menciona, Guillermo Bermejo, de lo que es Sendero Luminoso, de Guzmán y su gente, deviene impertinente, porque no es la posición o no es la imputación sobre ello. Entonces ya desde ahora sí hay que marcar distancia definitivamente y hay que tenerlo en cuenta de que totalmente diferente. Lo toca de cierto modo, de alguna manera, los Quispe Palomino, efectivamente en su mensaje, pero como parte nomás habla de cuatro tipos o de cuatro facciones en todo caso, incluso siempre yendo en contra de lo que es la policía, culpando a la policía del problema que atraviesa el BRAE, lo que dice, policía y autoridades. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, efectivamente, esta parte del mensaje de Guillermo Bermejo. Sobre el fondo, incluso el tema de la temporalidad y el momento en el 2016 donde ya él estaba siendo procesado por terrorismo. Muchas gracias, señor.
expuesto los argumentos por la defensa de la visualización del video con relación al aporte probatorio que pretende extraer del mismo, y asimismo, por el contrario, los comentarios del Ministerio Público y de la parte civil se tiene por glosado y visualizado dicha instrumental. La audiencia está programada para hasta la 1 de la tarde. Doctor Atencio, usted indicó que son aproximadamente de 6 videos, ¿no? Y nos ha señalado que uno está bordeando por los 40 minutos aproximadamente. Los otros videos, Los otros videos ¿cuánto es el tiempo que? no duran más de 10, en un caso tiene 15 minutos, pero la primera parte es muy introductoria, que no tiene nada que ver con lo que es Guillermo Bermejo, y los otros son igual. El otro es de 9 minutos, lo estoy igual corroborando, y el último es de igual 9 minutos. ¿Cuál es el video que usted pretende? Para la próxima sesión, dado el orden que he mandado ya con antelación, el segundo video es el más largo. El segundo video lo vamos a dejar para la parte el final, sino para preguntar el tiempo. No tendría ningún inconveniente. Igual iba a tratar en el segundo video de todas maneras de poco reducir. En el mismo sentido les vamos a pedir a los demás sujetos procesales que en este lapso de hasta la programación de la próxima audiencia visualicen también el mismo para que ustedes también puedan solicitar la exhibición de la parte pertinente que ustedes consideren. Inicialmente, señor abogado, usted indicó de que había transcrito los videos. Yo tengo por mi parte una transcripción. ¿Podría hacer llegar usted a las partes? Sí, Y es acá lo también, mismo que está en el video, no tendría ningún y inconveniente. acá también a la sala. Sí, con gusto, con un escrito, si desean, o lo puedo mandar por WhatsApp. Sí, Claro. pues para un mejor fluidez No, con del gusto, manejo. no hay ningún problema, con gusto, doctor, eso. Para el jueves 3 su disponibilidad a partir de 4 y habilitamos 1 hora más hasta las 6. En mi parte no tengo ningún inconveniente, no tengo Ministerio nada Público. programado. Jueves 3 de julio no tengo ningún problema. Está bien, doctor. Parte civil, ¿De qué hora sería, doctores? de 4 a 6. De 4 a 6, conforme. Entonces quedamos citados para el día jueves 3 de julio de 4 a 6 de la tarde, habilitándose 1 hora. Damos por cerrado la audiencia de la fecha, agradeciéndoles por su concurrencia. Esperemos que para esa fecha no haya ninguna otra manifestación. Y si no, voy a ver vías alternativas como tuvo que recurrir el doctor Atencio. Sí, tuvimos que hacer una contra, algo pequeño, pero bueno. Ya Muy buenas llegará tardes. la papeleta. Buenas tardes.